la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otra edición de Norte Fijo. Que te habla es el pastor Misraim Esquilín Jr., Pastor MJ. Y quiero darte la bienvenida a este espacio radial que sube todos los lunes a las 6 de la tarde por esta emisora y posteriormente se transmite en video a través de las plataformas de nuestra iglesia, la iglesia AMEC Casa de Alabanza. Esa es la iglesia que me honro en pastorear y como dice nuestra visión, nuestro lema, nuestro eslogan, nosotros somos una iglesia de presencia. Nosotros estamos localizados en el pueblo de Canóvanas, justo al comienzo de la carretera 185, en el kilómetro 0.8, casi arrancando esa carretera que cruza por varios pueblos. Y estamos localizados justo al lado de los almacenes Kikwet. Si no puedes ubicarte o si no eres del área y deseas visitarnos, puedes hacerlo. Seguro que sí, estás más que bienvenido. Pero lo que tienes que hacer es agarrar tu dispositivo móvil y puedes escribir Iglesia AMEC, A-M-E-C, Agrupación de Misioneros y Evangelistas de Canóvanas, AMEC. Y vas a llegar bien fácil porque esta iglesia, por la gracia del Señor, está localizada en un buen punto, como dicen los muchachos de hoy en día, en un buen spot. Por la gracia del Señor nos ha concedido un lugar céntrico. Y como te mencioné, quiero reiterarte, estás más que bienvenido. Si no tienes un lugar en donde adorar al Señor, para unirte a nosotros. Nosotros somos una gran familia y amamos recibir a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero también quiero invitarte porque esta noche a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración, nuestro servicio de clamor. Nuestro servicio de oración es una experiencia que siempre ha existido a lo largo de la vida de nuestra iglesia, que ya llevamos, por la gracia del Señor, 47 años de vida institucional, y aún desde antes de que la iglesia se formara como una institución registrada, siempre existió esta experiencia de clamor. De hecho, siempre ha sido los lunes y es algo como que atípico porque no todas las iglesias se reúnen un lunes, pero a nosotros nos funciona y nos encanta venir los lunes a orar porque es el comienzo de la semana. Tenemos la oportunidad de empezar con el pie derecho, llevar nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestra súplica delante de la presencia del Señor y experimentar cómo su presencia se inserta en nuestros corazones durante ese proceso de clamor. Así que estás invitada a unirte a nosotros a las 7:30. Nuestros servicios de oración se hacen orando y cantando. Como acostumbramos a decir, en nuestra iglesia oramos las canciones y cantamos la oración. Así que vente, no te vas a arrepentir. Hoy a las 7:30 en nuestra iglesia. Si no puedes llegar porque estás muy lejos o porque tienes compromisos previos, recuerda que puedes ver nuestra programación en vivo y en diferido a través de nuestras plataformas, nuestro portal iglesiaamec.org, nuestra aplicación móvil, la cual puedes descargar también de manera gratuita en tus tiendas de dispositivos móviles, a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook. Todas nuestras actividades están en vivo y en diferido en esas plataformas que te acabo de mencionar. También nos puedes seguir en Instagram para que veas la vida de la iglesia, los reels, los stories, los programas de los distintos ministerios. Y te invito también a seguir a este servidor en la página de Facebook, Pastor MJ Esquilín, en donde vas a poder ver este programa en video y puedas también recibir reflexiones de la palabra del Señor semanales. Y en este programa, hoy, en esta edición de este programa, continuamos hablando acerca del tema de la Navidad. Estamos en plena época navideña y me encanta poder hablar de lo que la palabra dice acerca de esta época preciosa. Vamos a tener canciones navideñas como parte del instante musical para tu travesía. También reflexiones en Aligera tu equipaje que tienen que ver con la Navidad. Y tenemos también la participación de nuestro invitado, nuestro obispo, el reverendo Misraim Esquilín García, el pastor Misraim Esquilín García, obispo de nuestra organización, a quien yo le llamo papi. Va a estar con nosotros hablando de un tema muy especial que yo sé que los predicadores van a querer escuchar: cómo desarrollamos
predicaciones, cómo nos preparamos, cuáles son las técnicas, herramientas, algunas herramientas para prepararnos para predicar, hablar la palabra del Señor. Después de todo, eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y predicar acerca del Evangelio y hacer discípulos. Así que no te retires, mantente en sintonía para que escuches esa entrevista y mantente en sintonía en este programa que continúa luego de este instante musical para tu travesía. Nos ha nacido un rey, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Toda la creación adora, porque Él es Jesús, Hijo de Dios. Nos ha nacido
Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto. Él tiene una palabra en el camino. Bienvenidos a Una Palabra en el Camino, y la semana pasada dejamos en el tintero un pasaje que es uno de los clásicos de Navidad, el pasaje de Isaías 9. Y ese pasaje tiene muchas referencias a la estampa navideña, pero hay unos versos que son bien conocidos, de los versos del 6 en adelante. Ese verso de Isaías 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo meditaba en este verso y pensaba en todas las distintas formas en las cuales los padres de hoy en día anuncian la llegada de un niño. Hoy en día el anuncio de la llegada de un niño, el gender reveal y el baby shower son como que 3 eventos que son de corte de proporciones gigantescas en toda familia, ¿verdad? Y no es para menos, o sea, la llegada de un niño es uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier ser humano y de cualquier familia, ¿verdad? Pero el anuncio de la llegada de un niño o una familia puede ser un proceso bien creativo, y la gama de posibilidades y de gente que están se dedican a planificar estas cosas o que las hacen y las graban es bien entretenido. Yo recuerdo que cuando nuestra primera hija, Ariana, fue a nacer, mi esposa y yo diseñamos una manera bien creativa de anunciárselo a nuestras respectivas familias. Para aquel entonces nosotros teníamos que entregarle una versión reducida del álbum de bodas a mis padres y a mis suegros, y pues coincidió con este anuncio, y lo que hicimos fue que en la parte de atrás de ese álbum de bodas pequeñito, que era para cada una de esas familias, en la última foto había un retrato de ese strip de la prueba de embarazo positivo. Y pues cuando las familias fueron viendo las fotos y llegaron a ese punto y vieron esa prueba de embarazo positivo, empezaron a gritar. Lo mismo pasó en mi casa que con mis suegros, y empezaron a gritar de felicidad ante la llegada del anuncio de la primera nieta, porque era la primera nieta en ambos hogares, en ambas familias, y fue bien divertido y alegre ver esas reacciones y ser parte, ¿verdad?, de este proceso. Cuando llega la noticia de que vamos a ser padres por segunda vez, lo que hicimos fue que le mandamos a preparar una camisa a Ariana, que para aquel entonces tenía algunos 2 añitos. Y la camisa decía: I'm going to be a big sister in 9 months. Voy a ser una hermana mayor en 9 meses. La camisa la encerramos como en un jacketcito, una chamarra, como se dice en América Latina. Y cuando llegó el momento, le bajamos el zipper, le quitamos el jacket y la dejamos correr por todas las casas hasta que alguien la agarró, la tomó en sus brazos y leyó lo que decía la camisa, y ya usted sabe, comenzó el pandemonio, la celebración, la fiesta, porque venía el segundo nieto. Y estos son anuncios que en la gran mayoría de las veces son potestativos de los padres, porque los padres generalmente son los que anuncian esto. Es una noticia que es de los padres y es una bendición particular, personal, y que pertenece a esta familia. Pero esto contrasta, ¿verdad? Y te hago toda esta introducción porque esto contrasta con el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesús, porque el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesús sí era potestativo del Padre, pero no fue un anuncio para una familia privada. Fue un anuncio para todos. Era una noticia pública, porque era una noticia para todos. Como decía el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, el Padre anunció la llegada de ese Salvador para todo el mundo, Y lo más significativo de esto es que eso estaba en agenda para ser así desde la eternidad.
nosotros tenemos que tomar en consideración que ese anuncio que está haciendo el profeta Isaías, ese anuncio era una noticia profética, porque él está anunciando esto 800 años antes de que esto sucediera. Mira qué clase de anticipación. 800 años de este suceso, el profeta Isaías estaba anunciando de que iba a venir un Salvador y que ese Salvador nos iba a ser concedido a todos. Y esto es bien significativo dentro del marco de lo que estaba pasando para esa época en el pueblo de Israel, viéndolo, ¿verdad?, como evento profético, pero viéndolo como evento dentro de un contexto histórico. Porque ese capítulo del profeta Isaías es realmente un pedazo de ese libro que llega hasta el capítulo 12, en donde se está anunciando la caída de Israel y de Judá por motivos del juicio del Señor. Y en esos primeros capítulos de esa profecía del profeta Isaías, esos primeros capítulos uno los puede encerrar como si fuera una serie de Netflix, porque tienen distintos episodios dentro de sí mismo. Pero para resumírtelo, se está hablando de juicios de parte del Señor, se está hablando de reyes malvados, se está hablando de gente que le daba la espalda al Señor, Rezín, rey de Siria, Peca, hijos de Remalías, reyes que simplemente hicieron lo que les dio la gana, y el Dios envía al profeta para dictar palabras de juicio. Y como parte de las palabras de juicio, el profeta Isaías le dice en un momento a uno de estos reyes que aparecen en esos primeros capítulos, el rey Acaz, le dice: mira, no tientes al Señor pidiéndole señales, porque la realidad del caso es que yo te voy a traer a ti una señal indiscutible. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Eso está en el capítulo 7 de Isaías, el verso 14. Y es más, by the way, Jehová va a hacer venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre toda la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, desde el rompimiento de los reinos. Eso también está en el capítulo 7 de este libro de Isaías. Y va a venir un juicio bien grande. Y la gente en la cual tú te apoyas, Asiria y Egipto, se van a convertir en enemigos tuyos y se te van a virar en contra, y eso va a ser una medicina amarga para ti. Y dentro de ese contexto de juicios y de medicinas amargas y de cosas nefastas que van a venir para el pueblo de Israel, Dios establece una palabra profética de esperanza. Porque entonces es ahí que el profeta dice: mira, he aquí que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Pero ese hijo no es un hijo como cualquier hijo. Ese hijo no tiene un DNA que está limitado a cromosomas humanos, aunque los va a tener. Pero la información genética de ese hijo viene del cielo, porque cuando la Virgen concibe, la información genética del que hace posibles todas las cosas fue impresa en esa criatura. Ese hijo que viene es 100% hombre, pero es 100% Dios. Ese hijo que viene es el Verbo encarnado, es el león de la tribu de Judá, es la estrella de la mañana, es el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto, es el Salvador del mundo, es el Mesías que ha de venir, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Hijo unigénito de Dios. Qué preciosa palabra de esperanza que trasciende las épocas, ¿verdad? Era una palabra de esperanza en medio de una época de juicio para el pueblo de Israel, pero una palabra de esperanza para ti y para mí hoy en día, porque anuncia la venida de un Mesías. Y yendo otra vez al punto histórico, en el contexto de esta historia del pueblo de Israel, tanto el reino del norte, Israel, como el reino de Judá van a ser destruidos. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Pero va a venir uno que va a librar a su pueblo de todos sus opresores y que va a dar testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por eso es que se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. O sea,
Dios con el pueblo de Israel, porque ese era el testimonio de Dios para con su pueblo en medio del juicio, aún a pesar de la maldad del pueblo, aún a pesar de que el pueblo le había dado de espalda. Dios le estaba prometiendo al pueblo que iba a venir uno que iba a estar con ellos. Qué misericordia más hermosa tiene el Señor, ¿verdad? Y es la misma promesa de esperanza para ti y para mí en Navidad. Aún en medio de nuestra imperfección, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de todas las veces que le damos la espalda al Señor, Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Y la noticia de la Navidad es que ese Salvador es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nuestra insuficiencia, Dios en medio de nuestra maldad, Dios en medio de nuestras angustias, Dios en medio de nuestra incertidumbre, en medio de las situaciones difíciles que tenemos que experimentar cada día, Dios con nosotros en medio de la Navidad. Qué palabra de esperanza, ¿verdad? No importando nuestros desvaríos, no importando nuestra rebeldía, no importando nuestros dolores, Dios va a estar con nosotros. Emmanuel, el Mesías prometido, el Dios que se inserta en la historia del hombre para traer esperanza. ¿Sabes? Ese Mesías prometido tú y yo lo conocemos. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y ese Mesías está disponible para todos. Por eso es que la noticia del nacimiento, de la llegada de ese niño, era para todos. Por eso es que la palabra dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, está disponible para ti y para mí. ¿Sabes que lo único que tenemos que hacerlo es dejar entrar a nuestro corazón? La palabra del Señor dice que aquellos que les recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente tienes que dejarle entrar en tu corazón, recibirle, y Él va a ser morada y se va a insertar en tu vida para transformarla e iluminar tu oscuridad con su luz. Esa palabra de esperanza, ese Mesías prometido, ese Salvador del mundo, está disponible para todos. Esa noticia es para ti también, amigo y amiga que me estás escuchando. Mantente en sintonía aquí en Norte Fijo. En ocasiones hay que despejar la mente y el corazón de las cargas del camino. Dios te invita. Vamos, aligera tu equipaje. Bienvenidos a esta sección que hemos denominado Aligera tu equipaje. La sección en la cual trabajamos con algunas veces noticias positivas, otras veces consejos prácticos. Hoy nos toca leer una reflexión. Esta reflexión fue publicada en la página de Pastor MJ Esquilín en Facebook, la página de este servidor. Puedes encontrarla allí y muchas otras tantas reflexiones. Hay una que sube semanalmente, así que te invito a seguirla en Facebook, está en Facebook. Y esta reflexión dice así: una de las promesas más extraordinarias que tenemos es el saber que no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Pero esto es todavía más extraordinario cuando podemos experimentarlos en tiempos difíciles. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, verso 15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. El saber que Dios está con nosotros en medio de la angustia es un apoyo poderoso y una palabra de esperanza. No necesariamente esto implica que no vamos a pasar por las épocas de angustia. Esto tampoco significa que todas las angustias se van a resolver en un instante. Ciertamente esos momentos van a llegar, pero el saber que Dios está presente en esas instancias nos debe llenar de aliento y valor. El término angustia que aparece en ese salmo puede ser utilizado para denotar tiempos de adversidad, aflicción y tribulación, pero también puede ser utilizado para hablar de tiempos de estrechez. Con toda certeza, la angustia puede producir momentos en los cuales sintamos que el pecho se nos aprieta. También puede provocar que sintamos que lo que nos está rodeando nos oprime. De ahí que en momentos de extrema angustia podemos sentir que hasta nos falta la respiración. En medio de esas circunstancias, debemos comprender que no estamos solos. La compañía del Señor se convierte en ese bálsamo para el alma, que hace que lo que está oprimiéndonos deje de tener ese efecto. Cuando llega la presencia de Dios, se expande el pecho y los lazos de aquellas preocupaciones que nos atan pierden su identidad y su fuerza. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 4, verso 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
Dios está con nosotros en medio de la angustia. Y tú y yo podemos experimentar el efecto de su presencia en medio de las circunstancias difíciles. Solo basta que clamemos a Él y Él se va a hacer presente. Continúa aquí en Norte Fijo. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a Marcando el Rumbo, la sección de este programa en la cual traemos invitados especiales para hablar de temas educativos, inspiradores. Y hoy tengo el privilegio de que regrese con nosotros el obispo de nuestra organización, pero yo le conozco mejor como Papi. Se trata del pastor Misraim Esquilín García. Papi, bendición. Saluda a la audiencia. Dios te bendiga. ¿Sabes que es las primeras ocasiones que tú me entrevistas a mí para un programa de radio? Eso ya está en récord, entonces. Sí, eso es peligroso, bien peligroso. Sí. Papi, hoy me gustaría que habláramos de predicación. Por la gracia del Señor, el Señor te llama, ¿verdad? Desde los 5 años, y yo sé que tú eres bien incisivo en darle la gloria al Señor, toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Amén. Todas nuestras coronas, nuestros triunfos, nuestras vocaciones, todo le pertenece al Señor. Pero en virtud de que llevas, ¿cuántos años predicando la palabra? 62. 62 años. El Señor te ha dotado de experiencias y de vivencias y de herramientas para ayudarnos a nosotros y a la gente que está escuchándonos para poder desarrollarnos en esa área. Y me gustaría hablar contigo de ese tema. ¿Cómo tú enfocas el tema de la predicación? Yo sé que esto es una pregunta que es bien amplia, ¿verdad? Pero comenzando quizás en un orden sistemático desde el principio, ¿cómo tú te preparas para predicar? Estás metiéndote en camisas de 11 varas. Yo he dado cursos doctorales de predicación y 2 semestres no son suficientes. Pero una de las cosas que uno descubre es que no hay manera de uno pararse a predicar a menos que uno pueda amar el texto del que uno está predicando. Los estilos que uno puede utilizar sobran. Tú que estás haciendo estudios doctorales en teología en un seminario bautista, sabes que ustedes en la academia hablan acerca de deductivo, inductivo, expositivo. Temático. Sí. En mi experiencia yo he tenido como algunos 10, 12 cambios de estilo, porque dependiendo del público al que uno va a predicar, pues uno cambia el estilo. Me has visto en los funerales, que sabes que eso es bien típico. Sí que el estilo no es lo más importante. Lo más importante es reconocer que uno ama el texto y que uno conoce el texto. Decía uno de mis maestros de predicación, el doctor Cecilio Arrastía, que uno tiene que encarnar el texto cuando uno va a predicar. Lo que esto significa es que orar para pedirle al Señor que nos esconda detrás de la cruz y que la gente no nos vea no es necesariamente la mejor oración para predicar. No. La gente cuando nos ve predicar y nos escucha tiene que tener evidencia de que la palabra ha creado marcas y esas marcas nosotros las exhibimos. Esa comunicación debe ser no solamente al oído del que escucha, tampoco limitarse al oído y a la mente del que escucha. Tiene que salir de la mente del oído a la mente y de la mente al corazón de aquellos que están escuchando, porque esa es la predicación que es realmente efectiva. Yo tengo que dar gracias a Dios porque las escuelas graduadas y posgraduadas a las que fui a estudiar teología me enseñaron muchas herramientas para poder uno descubrir lo que hay en el texto. Todavía en el Seminario Evangélico de Puerto Rico había un amor y una pasión extraordinaria a la palabra del Señor, y este asunto de analizarla, el análisis crítico, literario, histórico, conocer diferentes vertientes teológicas, forman parte de los instrumentos y las herramientas que ellos me regalaron. Pero eso había que añadirle también una experiencia devocional con la palabra, porque uno no puede complacerse ni sentir que uno está listo cuando uno va a buscar textos bíblicos solamente porque va a predicar. Eso le hace un flaco servicio al corazón. Sí. Uno necesita saber que el texto está ahí porque de alguna manera devocionalmente en algún momento trabajó conmigo, y eso que Dios me dijo a mí a través del texto yo lo quiero poder explicar. Y tú que me has visto durante 46 años predicando,
sabes que quizás una de las virtudes que por gracia de Dios le pone en el corazón es la necesidad de que ese texto pueda ser predicado por lo menos en 3 niveles distintos. Porque llevas ya muchos años en el ministerio, sabes que tienes frente a ti no menos de 3 tipos de congregación, siempre. Gente que necesita que tú le des el mensaje digerido, desmenuzado. Sí. Gente que necesita que tú le des algunas inquietudes con preguntas y respuestas. Y gente que tiene que salir de allí con preguntas que tienen que resolver cuando salgan. Así que la presentación de los 2-3 puntos que vas a trabajar debe estar presentado en esos 3 niveles. Para que los 3 tipos de congregación, de audiencia que tienes frente a ti puedan recibir la palabra del Señor. Cuando el Señor propone en tu corazón un texto para desarrollar un sermón, una reflexión o predicar en alguna iglesia, en algún púlpito, ¿cómo tú te enfrentas a ese texto? ¿Cómo tú lo trabajas? ¿Qué herramientas tú utilizas? ¿Qué perspectiva o qué buscas desarrollar en ese texto para poder generar un sermón? En muchas ocasiones, después que tú haces todo el trabajo exegético, porque eso es parte del quehacer diario. Antes había que ir a los libros, ahora uno utiliza las herramientas electrónicas y damos gloria a Dios por eso. La pertinencia que puede tener ese texto. Karl Barth decía en los años 30 que todo predicador que es efectivo necesita subir al púlpito con la Biblia bajo la derecha y el periódico bajo la izquierda. Porque la gente necesita poder escuchar y razonar el día a día que están viviendo, experiencias grandes y pequeñas, a la luz de lo que la palabra dice. Y sin esa pertinencia, la palabra es una buena conferencia y quizás un buen elemento de motivación. Un buen TED Talk. Pero la palabra que es viva, ¿verdad? Es lo que transforma. Pero entonces, tú has mencionado en otras ocasiones que desarrollar sermones puede ser una mezcla de un arte, puede ser una mezcla de desarrollar una historia que tiene también como acentos de una historia de detectives. Tú explícanos un poco acerca de eso, cómo es que buen estudiante. Eso me lo enseñó Cecilio Arrastía. Cuando yo entré al seminario la primera vez en los años 70, él todavía estaba dando clases allí. Después yo abandono el seminario y regreso en los 90. Fue una experiencia gloriosa, porque aquellos que habían sido mis compañeros de estudio ahora eran mis profesores. Sí. Y los gocé un montón. Pero Cecilio, que también lo conocía mucho yendo a la Iglesia Bautista de Carolina, me decía que la predicación es ciencia y es arte. Ciencia porque tienes que desarrollar todos los elementos exegéticos de ella. Antes se estudiaba la teología en la Facultad de Ciencias Naturales, era la reina de las ciencias. Y es arte por la forma en que tú tienes que organizar estos elementos para poder presentarlo. Y él utilizaba también una frase que a mí me llamó mucho la atención. Funciona la predicación en muchos casos como una novela de detectives, donde hay muchos actores, muchas tramas dándose al mismo tiempo, y tú tienes que llevar todas esas tramas a un clímax y entonces resolverlo. Y tu abuelo hacía eso en 20 minutos, yo nunca he podido hacerlo en esa cantidad de tiempo. Tú has mencionado también que abuelo como parte de ese proceso de enseñanza y formativo, ¿verdad? Cuando te estaba dirigiendo, él utilizaba muchas analogías de construcción para corregirte. Háblanos un poquito de eso. La recuerdo y traté de no usarla con ustedes porque... para no perdernos en el espacio. Sí. Don Jacinto me escuchaba predicar. Yo recuerdo que estoy dando una campaña en la iglesia metodista de Ay Bonito, la que estaba frente a la plaza. El reverendo Héctor Montes era pastor para esa época. Estoy hablando de 1972. Ya iba a cumplir 14 años. Y es interesante, cuando terminó de predicar me dice, el sermón tenía muchas puertas. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que tenía muchas maneras de poder entrar al texto, pero no le puse columnas al edificio. En otras ocasiones decía, hay muchas ventanas. Puse demasiadas metáforas, muchos ejemplos y no ataque el texto. Le faltó piso, estructura bíblica. Le faltó techo, las conclusiones para poder terminar con ese proceso. Y uno iba en el camino, ¿qué me debe suceder en el corazón y en la forma en que razono para que el texto pueda acomodarse a lo que él me está diciendo? Porque es verdad. En el camino también me hizo chocar con una serie de maestros de predicación que yo beso el piso donde ellos caminaron. Le estoy hablando de un Roberto Amparo Rivera,
Maestro. Un tal Manuel Pérez Sánchez, que yo envidiaba la forma en que él podía manejar los textos y trabajarlos. Un Wilfredo Estrada Adorno, un predicador que yo le digo a la gente que todavía utilizo algunos de sus sermones de Semana Santa, que le escuché predicar en 1980, hace 45 años, en la primera iglesia bautista de Carolina. Lecturas de predicadores como Haddon Robinson. Sí, este es aspecto de tu poder conocer diferentes tipos de modelos y estilos para que Dios te vaya dando las herramientas para poder explicar el texto mientras lo encarnas. O sea que siempre hay un proceso formativo, siempre hay unos modelos para seguir, pero definitivamente está la parte del proceso de enfrentarse uno mismo a la palabra y que esa lectura de la palabra marque a uno, impacte a uno, que genere las marcas de las cuales tú estabas hablando ahorita, porque eso es insustituible. Pero también hay un elemento que tú siempre has mencionado mucho, que está relacionado al proceso de poder predicar, y es el elemento de la oración. Cómo ese proceso de oración, que yo sé que tú eres una persona, te conozco hace 46 años, tú eres una persona que siempre estás orando, cómo ese proceso de oración es pertinente, es medular para poder predicar la palabra del Señor. Te voy a dar un testimonio sobre eso, que para mí era en un momento dado hasta un antitestimonio, que quizás explica eso mejor que 1000 palabras. Termino la batería de sermones sobre la Cena del Señor. Y si tú me preguntas a mí, mi carne me traicionó, porque yo pensaba que yo tenía frente a mí posiblemente los mejores sermones que jamás hubiese escrito sobre la Cena del Señor. Y me fui a orar. Y buscando el rostro del Señor, sientes esa cosquillita aquí en el corazón. A todo el mundo Dios le habla de una manera muy particular. Que fuera a revisar las notas que yo tengo en mis archivos personales de Roberto Amparo. Porque por gracia de Dios, cuando se va con el Señor, doña Mary y su familia me regalaron todos sus archivos personales. Y cuando busqué en sus archivos encontré un folder, un cartapacio, con notas para discutir la Cena del Señor que él escribió con el Dr. Robert White en 1968. Y cuando yo abrí el folder y empecé a leerlo, yo empecé a llorar. Porque me di cuenta de que yo había sido soberbio y arrogante. Yo no sabía nada acerca de la Cena del Señor. Rompí todos mis papeles. Y yo recuerdo que yo hasta publiqué eso con una nota abajo. Estos son de los estudios del doctor Roberto Amparo Rivera cuando era estudiante de teología, y el doctor Roberto White. La oración no solamente es que es vital y es esencial, es formativa, porque te permite escuchar qué es lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Y si uno no tiene esas asignaciones, uno es cantor de amores, de hermosa voz, pero no tiene nada que comunicar. O sea que todo es imposible que un predicador se para a posar la palabra del Señor sin sacar tiempo para orar. Tú leíste a Leonard Ravenhill, un libro de ¿Por qué se detiene el avivamiento?, de 1959. Y él decía en esa fecha que el problema del avivamiento que se detenía era porque los predicadores estaban subiendo al altar con mucha teología y mucha disciplina y mucha academia, pero con pocas rodillas. Sin rodillas es imposible llegar al altar a decirle a la gente, así ha dicho Jehová el Señor. Si decimos palabras con luz, estamos dando un understatement. O sea, no hay manera de reiterar y enfatizar esto, la importancia de la oración para predicar. Yendo a un punto un poco más técnico, yo te he visto predicar por la gracia del Señor en multitud de altares, todos distintos, y te he visto predicar en convenciones de las iglesias pentecostales, pero te he visto predicar también en denominaciones históricas conservadoras, y los estilos se adaptan porque hay que hacer latente y accesible el mensaje. ¿Cómo uno trabaja con los estilos de predicación para hacer eso? Don Félix Castro Rodríguez, que posiblemente haya sido el mejor predicador que las iglesias históricas hayan tenido en el país, él decía que el proceso de predicación giraba alrededor de que la gente pudiera entender, y que eso era Pentecostés. Pentecostés era asegurarse de que la gente pudiera entender el sermón en el idioma que ellos hablan.
Si vamos a la iglesia luterana, y has estado conmigo en muchas de ellas, y anglicanas, uno utiliza las togas y los colores litúrgicos, y uno se agarra del altar y no se mueve. Uno no se mueve, porque lo importante aquí no es ser una figura carismática, es que ellos puedan recibir el mensaje. Claro que sí. Claro está, me voy a una convención pentecostal de las iglesias cristomisioneras, asambleas de Dios, y tú sabes que yo voy a correr todo ese altar, porque la experiencia es una experiencia que se prepara y patrocina ese tipo de conducta. Y uno se da cuenta de que, y esta es la frase que hemos estado utilizando por los pasados años en esta casa, uno sigue siendo el burro. Y Dios sigue llamando burros para Él montarse en ellos e ir a donde Él quiere ir. Y en este caso para llevar la palabra del Señor. Qué extraordinario. Toda la gloria para el Señor. Consejos prácticos para aquellas personas a las cuales Dios les está llamando a hablar la palabra del Señor. Y yo sé, ¿verdad?, que durante esta conversación hemos hablado de muchos de esos, ¿verdad?, pero a manera de recapitular, reiterar, enfatizar en algunos de ellos. Uno no puede pretender que todo el mundo conozca los idiomas bíblicos, porque tú que has estudiado y estás estudiando esos idiomas, sabes que uno no termina nunca. Es una experiencia de aprendizaje constante. Pero quizás sea bueno para aquellos que tienen dificultades para leer arameo, griego, hebreo, sentarse a leer la Biblia en muchas versiones bíblicas, porque le van a dar a uno muchos colores. Ese proceso de uno saber, leí el texto, ya sé de qué voy a predicar, léelo en otras versiones bíblicas. Estaba con Roberto Amparo Rivera en una ocasión que me dijo, te voy a llevar a este lugar que cultivan uvas para vino, para que tengas la oportunidad de conocer lo que dice Juan 15. Y yo llegué allí y vi un vinocultor que está podando algunas cositas, y hay uno de los pámpanos que está rozando el suelo, y él le puso un pedazo de madera y lo levantó. Y me dice, eso es Juan 15. Y mi cabeza se fue inmediatamente atrás. Juan 15 dice que cuando eso pasa lo cortan. Vamos a ver el texto, pero antes de que lo veas, pregúntale a él. Y yo voy donde el hombre y le pregunto, ¿por qué usted está haciendo eso de levantar ese pámpano? Y me dice, ella va a tratar de hacer raíces falsas tocando la tierra, y las uvas que me van a dar son agrias y pequeñas. Yo la tengo que levantar, porque ella separada de la vid nada puede ser. Si ella acepta mi llamado, ella va a producir uvas gloriosas. Si no, ella misma se va a secar y se va a caer al suelo. Abrimos el texto y entonces tú te diste cuenta, y creo que lo hemos analizado en otras ocasiones, que el texto dice que todo pámpano que no lleva mi fruto, él le va a hacer airei, del verbo airó. En 11 ocasiones en el Nuevo Testamento eso no se traduce como cortar, se traduce como levantar, porque separados de mí nada hay que permanecer en él. Entonces tú no se da cuenta de que si uno hace la lectura inicialmente, uno se pierde en el espacio, porque uno va a seguir la teología de Juan el Bautista en el mensaje de Cristo. Y la teología de Juan el Bautista no es la teología de Cristo. El texto dice, Dios te va a levantar y va a provocar que tú te alimentes de la savia, del real acebuche. Si tú no lo haces, tú te vas a secar, te vas a caer y hay que echarte en el fuego. Pero si aceptas el llamado del Señor, tu vida va a ser distinta. Y notarás que ese pequeño detalle de conocer el texto cambia el mensaje. Amén. Yo creo que en esta conversación, si hay algo que podemos examinar y darnos cuenta, es que mientras más uno profundiza en la palabra, más uno se da cuenta de que uno no sabe nada. Pero qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de poder tener el privilegio de hablar la palabra del Señor, y nos da acceso a que esa palabra nos marque, nos llene, y poder ser instrumento del Señor para poder comunicarla a todo el mundo. Gracias, papi. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, hijo. Amigo y amiga que nos estás escuchando, mantente en sintonía aquí en Norte Fijo, que continúa luego de este instante musical para tu travesía.
Your love is unchanging.
AMEC, Casa de Alabanza, somos una iglesia de presencia y me gustaría que escucharas estos anuncios para que te enteraras de lo que va a ocurrir aquí durante los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. El Ministerio de la Tercera Edad tendrá su tertulia bíblica navideña bajo el tema Ante mi realidad, la razón de la festividad, el viernes 12 de diciembre a las 10 de la mañana en los salones de nuestro templo. La iglesia AMEC les invita a su fiesta de Navidad el viernes 12 de diciembre a las 7 de la noche en nuestro templo. El Ministerio Mujeres de Fe les invita a su Bible Journaling navideño Trazos de Fe y Esperanza el sábado 20 de diciembre a las 9 de la mañana en los salones de nuestro templo. Los espacios son limitados, requiere registro. La iglesia AMEC les invita a su servicio de despedida de año el miércoles 31 de diciembre desde las 9 de la noche en nuestro templo. La Fundación Forjadores de Esperanza les invita a participar de su 5K Carrera por la Esperanza. Invita a tu familia y amigos y córrelo o camínalo el sábado 7 de febrero a las 6:30 de la mañana en la antigua central azucarera de Canóvanas. Inscríbete en la sección de eventos de nuestra aplicación móvil o accediendo a micarrerapr.com. La iglesia AMEC, Radio Redentor, Gordon Conwell y la Cadena del Milagro invitan a los pastores, seminaristas, líderes de ministerios, laicos y evangelistas al Congreso de Evangelismo titulado Conecta y Anuncia, el sábado 21 de febrero a las 8 de la mañana en nuestro templo. Requiere registro. Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. No olvides sintonizar nuestros programas radiales a través de Redentor 104.1 FM, Norte Fijo los lunes a las 6 de la tarde, On the Way los miércoles a las 6 de la tarde, Reflexiones de Esperanza los viernes a las 9 de la mañana, Sanidad Divina más allá de la medicina los viernes a las 9 de la noche. Entérate de todos nuestros eventos visitando nuestra aplicación en tu teléfono móvil. Estás en AMEC Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia. Dejando atrás el pasado y corriendo hacia el propósito eterno. Esto es Norte Fijo. Quiero darle las gracias al Señor por una oportunidad más de poder llegar hasta donde tú estás. Todos los lunes a las 6 de la tarde el Señor nos da ese privilegio. Y también quiero darle las gracias al Señor por la oportunidad de entrevistar a Papi, nuestro obispo. Verle hablar de la predicación, un tema que le apasiona a él, es extraordinario. Yo que durante toda mi vida le he acompañado a muchos de sus compromisos, sé cuánto le apasiona, pero también sé la carga y el peso que el Señor ha puesto en su corazón. Yo le he visto derramar lágrimas en el proceso de enfrentarse a la predicación, a la palabra, lágrimas de gozo por el privilegio que Dios le da de poder predicar su palabra. Pero sobre todas las cosas, hay algo que yo puedo destacar de él como predicador y como pastor. Es las horas que él invierte en la oración y las horas que él invierte en el estudio de la palabra. Esas dos cosas son insustituibles. Uno puede ir a seminarios, todos hemos ido a esos seminarios, uno puede leer volúmenes de libros y tener herramientas, las tenemos también, pero nada sustituye a la oración, nada sustituye al estudio de la palabra y el estudio de la palabra a nivel personal para poder nutrirnos con la palabra del Señor. Así que consejo para todos los predicadores, y después de todo el Señor nos está llamando a todos a predicar la palabra, es parte de nuestra gran comisión. Nunca descuidemos la oración, nunca descuidemos el estudio de la palabra del Señor. Quiero aprovechar e invitarte a nuestro servicio de oración ya mismo a las 7:30. También quiero aprovechar para invitarte a nuestra fiesta de Navidad. Este próximo viernes, 12 de diciembre, tenemos nuestra fiesta de Navidad acá en la iglesia. Está invitado, totalmente gratis. Vamos a tener la oportunidad de compartir en servicio de adoración con diferentes estampas. Los ministerios de la casa, todos se unen en un concierto y luego posteriormente empieza la fiesta donde hay alimentos y tiempo de poder compartir juntos en familia. Así que eso es este viernes 12 de diciembre desde las 7 de la noche aquí en nuestra iglesia AMEC Casa de Alabanza. Te esperamos. Me gustaría terminar con una palabra de gratitud del Señor. Padre de misericordia, gracias por esta noche.
Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de una vez más llegar a tu pueblo, Padre amado, a hablar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por estos tiempos de Navidad en los cuales consideramos de una manera más cercana, Señor Jesús, ese amor tan grande que tuviste, Señor Jesús, en venir a habitar, a hacerte uno de nosotros, Señor Jesús, a nacer en un pesebre, Señor, para hacerte como uno de nosotros, para posteriormente morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque nos amas, Señor. ¡Cuán grande amor! Gracias, Señor, porque ese amor está disponible para todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo con paz. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu sintonía. Esta fue una edición más de Norte Fijo. Que te habla tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr., Pastor MJ. Y yo te espero la próxima semana en esta emisora, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.